La palabra de Dios nos dice que mientras el Señor estaba aquí en la tierra, iba por todas las aldeas y las ciudades orando por los enfermos para que ellos recibieran sanidad. La palabra nos dice también que al ver las multitudes y ver que eran muchos, el Señor tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Estaban como personas que no tenían una esperanza, pero sí tenían la necesidad de que verdaderamente la solución llegara a sus vidas. En ese momento que el Señor tuvo compasión de las multitudes, le dijo algo a los apóstoles que es algo que también nosotros debemos recibir como un llamado de parte del Señor para este tiempo donde igualmente hay personas que necesitan una ayuda, una salida, pero que no han visto esa esperanza en Cristo porque no han escuchado acerca de Él. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Esta fue la manera en la que el Señor comparó el hecho de que había una multitud. Habían personas que tenían necesidad, pero que no había verdaderamente quien predicara la palabra, quien orara por ellos y que ellos fueran sanados. Por eso el Señor se lamenta en ese momento y le dice a los discípulos: hey, miren la necesidad que esta gente tiene. Oren al Padre para que envíe obreros a su mies. Y muchas veces tal vez hemos leído esta palabra y hemos entendido el hecho de enviar como cuando el Señor se acerca a alguien, le hace el llamado y le dice: yo te voy a volver predicador. Pero la palabra que el Señor utiliza aquí, la palabra que se utilizó en el griego fue la palabra ekbalo. Y esta palabra, que es la que se utiliza en el texto bíblico cuando dice que roguemos al Señor para que envíe obreros, no se trata del hecho de enviar como lo hemos imaginado. Esta palabra se traduce como expulsar, lanzar o empujar con violencia. Lo que el Señor está queriendo decir a los discípulos en ese momento es que no era que no habían personas, sí habían personas que podían realizar esa labor. Incluso los mismos apóstoles estaban allí con el Señor y en cierto momento Él les había dado autoridad sobre los enfermos, sobre los demonios para expulsarlos, para echarlos fuera. El Señor se está refiriendo a aquellas personas que están preparadas, que tienen el conocimiento, que tienen lo que Dios le ha dado para que puedan ser de bendición a otros, pero que no lo están haciendo, que están guardando esa bendición que tienen y no están dando esa bendición a aquellos que verdaderamente están en necesidad. Muchas veces nosotros nos sentimos cómodos con nuestra vida cristiana. Vamos a la iglesia los domingos, vamos a uno que otro tiempo de oración, hacemos uno que otro devocional, vemos una que otra prédica, tenemos uno que otro predicador favorito y nos acostumbramos a guardar la palabra, a vivir conforme a lo que Dios establece en ella, pero no nos preocupamos por verdaderamente predicarle a otras personas. Y caer en esta comodidad, y es muy fácil. En cierta ocasión el Señor, antes de subir al cielo, le dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. Pero también les había dado una gran comisión y era ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero sucedió algo interesante cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Sí, en la primera predicación Pedro predicó y se convirtieron más de 3,000 personas. Pero en ese momento ellos se sintieron tan cómodos que se les olvidó tal vez la gran comisión que el Señor les había dado, que era: esperen hasta que reciban el Espíritu Santo y ahora sí vayan a todo el mundo a predicar la palabra. Pero ellos estaban en ese momento de pasividad. Y fue así que tuvo que venir la persecución en Jerusalén para que ellos empezaran a dispersarse, a huir de ese lugar, y entonces allí empezaron a predicar la palabra y a cumplir la gran comisión. A ese hecho de expulsar, de empujar con violencia, es lo que el Señor se está refiriendo cuando en ese momento se lamenta y le habla a los apóstoles. Y muchas veces a Dios le toca hacer así con nosotros, porque teniendo el mensaje no lo queremos dar, teniendo la oportunidad o la posibilidad de orar por los enfermos y que el Padre nos escuche y que sean sanados, a veces no lo queremos hacer, nos encontramos muy cómodos. La iglesia primitiva se encontró en esa comodidad. Los apóstoles se encontraron en esa comodidad y el Señor tuvo que empujarlos con violencia a través de una persecución para que ellos empezaran a predicar el Evangelio como ellos estaban llamados a hacerlo, para que ellos empezaran a cumplir la misión que el Señor les había dejado. ¿Cuántas veces el Señor no tiene que crear circunstancias que no son tan agradables
para que nosotros verdaderamente obedezcamos al llamado. Encontramos personas que sí están predicando, pero si tú los ves o te das cuenta de su testimonio, muchas veces te enteras que son personas que sí tenían un conocimiento, pero que son personas que le tuvo que llegar una prueba, un momento difícil, un momento de dificultad, de eso que nosotros no queremos atravesar para verdaderamente comprometerse con Dios. Incluso hay un versículo en la palabra que dice que cómo esas personas van a oír si no hay nadie en quien les predique. Y eso es lo que nosotros debemos recordar día a día. La responsabilidad es grande. La responsabilidad se trata de almas, almas que van a ser condenadas si no escuchan la palabra, si no tienen la oportunidad siquiera de escuchar el mensaje de salvación. Y nosotros somos los grandes responsables. Nosotros somos los encargados de que el mensaje que nosotros recibimos y creímos pueda llegar a los oídos de aquellas personas. Que lo pueden recibir o no lo pueden recibir, eso es verdad. Pero nosotros debemos cumplir la misión que el Señor nos encomendó. Porque créeme que si estamos pasivos, si no lo hacemos, el Señor nos va a enviar. Pero nos va a enviar de esta manera, nos va a empujar con violencia para que nosotros despertemos a esta realidad que tenemos, a esta realidad en la que vivimos y en la cual somos responsables de que la palabra llegue a muchas almas. Pero qué bueno que nosotros no esperemos el momento difícil o ser empujados con violencia por Dios para cumplir esta gran comisión. Recuerda que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Comprométete con el Señor y haz la labor que Él te mandó a hacer. Predica el Evangelio.